Las habilidades lingüísticas son las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Son fundamentales en el proceso de integración social y desarrollo intelectual de las personas. La comunicación es un intercambio de información entre el emisor y un receptor. Las habilidades lingüísticas son la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. La competencia comunicativa se divide en dos procesos, el proceso de comprensión y el proceso de producción. El proceso de comprensión se divide en habilidades como escuchar y leer. El proceso de producción se divide en hablar y escribir. Hablar es la habilidad de comunicarse con un conjunto de sonidos específicos organizados de determinada manera. Tiene un significado. También las palabras se combinan de muchas formas y sirven para transmitir sus ideas a otras personas. Para emitir un mensaje es importante la pronunciación de sonidos y palabras de manera que se evite la asimilación de sonidos al final de la palabra. La relajación de consonantes en la pronunciación de las dislales culturales, rotacismo, lambdacismo, sigmatismo, etc. La entonación adecuada tomando en cuenta el tono de las palabras según su acento de intensidad, tono de la frase según la curva melódica, la realización de las pausas y la composición fonológica. La intensidad de la voz y cantidad relacionando con los movimientos de aumento o disminución de la voz según las distintas variaciones que se dan en la intensidad y rapidez o fluidez del habla. Usar códigos no verbales adecuados como gestos y movimientos y controlar la mirada, dirigirla a los interlocutores. Leer corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones, evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. Las acciones fundamentales son la identificación. Se refiere al reconocimiento de los signos y la comprensión inicial de su significado denotativo, de qué trata y qué dice el texto. La interpretación se refiere a la dialéctica de la explicación y la comprensión, en la que la primera tanto constituye un proceso analítico, permite avanzar de un nivel de comprensión inicial a un nivel superior, que es la expresión de la síntesis de la aprobación por el lector del significado y el sentido del texto. La valoración es la comparación y evaluación del significado del texto desde la perspectiva de los conocimientos previos y vivencias del lector. Escuchar es comprender el mensaje, obtener información con expectativas concretas sobre lo que se escucha. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. El buen oyente debe mirar al orador para poner más atención, descubrir la idea principal, reaccionar al mensaje, interpretar las emociones del orador y hablar al terminar el orador. Las microhabilidades son reconocer, es saber separar las unidades que componen la cadena acústica. Seleccionar es saber reconocer las palabras más relevantes del discurso. Interpretar es comprender el contenido. Anticipar es relacionar lo que ya se escucha con lo que ya se sabe. Inferir es deducir las características del orador. Retener es recordar lo escuchado e interpretar. Escribir significa saber comunicarse correctamente por escrito, lo cual supone exponer con claridad, coherencia, cohesión
utilizando un vocabulario adecuado y tener muy especialmente competencias caligráficas y ortográficas. El escribir es habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos. Escribir significa saber comunicarse correctamente por escrito, lo cual supone exponer con claridad, coherencia, cohesión, utilizando un vocabulario adecuado y tener muy especialmente. Escribir significa saber comunicarse correctamente por escrito, lo cual supone exponer con claridad, coherencia, cohesión, utilizando un vocabulario adecuado y tener muy especialmente competencias caligráficas y ortográficas. El escribir es la habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para exponer con propiedad y claridad las ideas y desarrollar las ideas sobre la base de diversas asociaciones temáticas acorde con las reglas ortográficas, semánticas y sintácticas del castellano, entre otras. El escribir tiene operaciones del proceso de la escritura, como la generación de ideas que consiste en seleccionar, analizar, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar la información de otros textos y o comunicaciones orales. Relacionar conocimientos procedentes de la lectura o la enseñanza con la experiencia personal. Sintetizar y combinar datos conjuntamente, haciendo resúmenes, esquemas, clasificaciones, caracterizaciones, cortejos, etc. Y la autorrevisión, que consiste en comparar el texto redactado con los requerimientos básicos del plano de la escritura, determinar si se ajusta estructuralmente al tipo de discurso, precisar si cumple con la finalidad comunicativa asignada, analizar la ortografía y reconstruir el texto.